En general, ¿tú qué crees que sea lo más complicado que te ha tocado vivir de ser enfermero? ¿Qué es lo más difícil de ser enfermero para Alex? Lo más difícil. ¿Dentro de una unidad o como persona? De manera general, lo que tú crees que es más difícil. Puede ser más difícil lo personal o puede ser más difícil lo de la unidad. ¿Difícil en todos los aspectos o Ajá. difícil algo? Difícil en todos los Yo aspectos. creo que lo más difícil de ser personal de enfermería, uno, es dejar a tu familia, Ok. enfocarte a tu trabajo y muchas veces las famosas guardias festivas, ¿no? Que todos están en el abrazo del fin de año y tú, ¿sabes qué? Ya me voy, porque tengo que partir, ¿no? Y que tu familia se tiene que acostumbrar a que no estás, Claro. ¿no? Creo que es un parte de eso, es algo más difícil. Dentro de una unidad hospitalaria, creo que lo más difícil es mm, una defunción de una persona. A mí me cuesta mucho trabajo Ok. enfocarme a eso y más de las personas que ya llevan tiempo dentro Ya sé. de nuestro servicio, ¿no? O sea, y que a todos nos golpea, ¿no? Y todos estamos ahí y hoy falleció, ¿no? Y que llegue el familiar, nada agresivo, al contrario, darte las gracias y todo, y decirte gracias por todo, y tú decir, es que en verdad no me tiene que dar las gracias, ¿no? Porque Pues sí. desgraciadamente él falleció, ¿no? Y que te agradezcan, es más que te lleven algo y que te reconozcan, y gracias porque por el tiempo que estuvo aquí usted genial y todo, y tú no aceptarlo porque se te hace difícil esa situación de que pues si el presente ya no está. Claro. No me vengas a dar las gracias por algo que no pudimos hacer, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota o habido un paciente en específico que te haya marcado? Que tú recuerdes. Porque yo tengo un par, tal vez más de un par, de pacientes que marcaron mi desarrollo profesional, que yo decía, es que es como olvido, no sé, algo que pasó con un paciente, desde un paciente que haya muerto hasta un paciente que te haya dado un regalo. ¿Tú tienes alguna? ¿Qué crees que no tiene mucho? Tenemos un paciente de infección de tejidos blandos por síndrome de Fournier. Ya te llevaba ser un paciente de Fournier, llevaba mucho tiempo ahí hospitalizado, todos lo conocíamos y todo. Llegó un domingo, estoy haciendo la lista de los pacientes, verificando, y les digo, el 419 está grave, les digo a los de la noche. Y me dicen, sí, estuvo muy quejoso. Quejoso, ok. Le digo, no, ya está. Paciente quejoso escribió en su... Así lo puso, y ¿En ahorita te serio? lo puedo buscar, en Ay, no. la foto que lo puse. Ajá. Y y les digo, no, pues hay que hablarle al médico porque hay que ver si estaba el médico interno, se va a intubar o no. Es que, ya sabes, ellos les agarran los nervios, todo pasa. Y todos nos metimos con él porque había un paciente que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Y cómo se pudo haber deteriorado de un turno a otro, ¿no? Y una compañera le decía el chompiras, le decía, es que cuando te dejas te ves como el chompiras. Para mí es el chompiras. Y pasó y todo lo intuban, le están dando los siglos de reanimación, no sale. Llega su esposa, no, pues muerta, el mar de lágrimas, ¿no? Y estoy ahí con ella y una compañera le dice, ¿me permites darte un abrazo? Y la familiar se muere ahí, ¿no? Claro. En lágrimas. Y es parte de lo que te digo, o sea, no nada más ser profesional de enfermería, también implica eso, ¿no? O sea, ser la persona y estar, porque no me imagino cuando una persona fallece, el familiar está solo, ¿no? También hay quienes no les importa, ¿no? Pero en este caso estaba, y lo que hace mi compañera, darle un abrazo y reflejarle que estamos todos nosotros con ella. Claro. Y después de esto llega con nosotros al control de enfermería y nos dice, muchas gracias por todo, y se pone a llorar y nos abraza a cada uno de nosotros y nosotros y ya lo preparan al paciente y mi compañera le dice, adiós, chompiras. Entonces, sí es algo que todavía lo recuerdo, ¿no? Y digo, Claro. sí, no nomás somos maquinitas, o sea, tenemos algo que nos identifica y eso es lo que nos tiene que seguir identificando como enfermeros, el envolvernos con nuestros pacientes. Yo no sé si a mí, si yo soy de otra, digo, o sea, evidentemente soy de otra época, yo soy unos cuantos añitos más grande que tú, un poquito. No, yo soy de otra generación y no sé si a mí me enseñaron de otra manera o yo me hacía el duro, ¿no? Yo sí me acuerdo que después de que murió mi primer paciente pediátrico, yo aquella vez hice
pues no hice un show así enfrente de todos, pero lloré. O sea, sí fue en el servicio que lloré, ¿no? Cuando se murió la paciente y hablaron conmigo, pues me encerraron. Bueno, no fui el único, como que a mi grupo de compañeros, eran prácticas de segundo semestre, nos encerraron en un cuarto y nos dijeron, oigan, esto no puede pasar. O sea, no pueden ponerse a llorar en el servicio, ahí con el paciente y con las familias. Pero sí fue una escena muy, muy, muy dramática, ¿no? O sea, fue una niña, estábamos en urgencias pediátricas, llegó la niña completamente con paro cardiorrespiratorio porque los abuelos la cuidaban y la niña estaba jugando en un lavadero que no estaba bien puesto, estaba sobrepuesto de unos tabiques o blocks. Entonces la niña se estaba columpiando, el lavadero le cayó encima, le cayó en el pecho. Entonces la niña llega a urgencias, prácticamente la niña llegó, pues sí, llegó sin vida. Ujú. Intentamos hacer muchas cosas para resucitarla, todo lo que tenemos que hacer, y después llega la mamá y la mamá se madrea a la abuela, o sea, a su mamá, ¿no? Y empezó a pegarle, o sea, en la desesperación, no fue como con violencia, solamente la mamá estaba desesperada porque Claro. pues, recibió la noticia cuando estaba en el trabajo. Entonces la escena fue muy dramática y yo me acuerdo mis compañeros y yo así en una orilla llorando, porque la escena fue muy dramática, porque la niña había muerto, porque muchas cosas, ¿no? Entonces hablaron con nosotros en un cuarto y nos dijeron, oye, esto no puede ser, ¿no? No sé si a partir de ahí yo dije, ok, entonces no se vale llorar, no se vale. Pero me gusta más esta idea reciente. O también te decía, no sé si la educación ha ido cambiando para los profesionales de la salud y ahora somos mucho más abiertos a nuestras emociones y a compartir con los pacientes, porque creo que es algo necesario. Hoy, a esta etapa de mi vida, yo sé que es sumamente necesario darle un abrazo a un familiar cuando el paciente pierde la vida. ¿No? Es esencial, o sea, no tendría que ser opcional, no tendría que ser, ay, es que ella sí es de ese estilo de que abraza al familiar, ¿no? Yo sé que nuestras cargas de trabajo eso es lo que a veces no nos lo permiten, Claro. ¿no? Pero me gusta más esta idea, a mí sí me gusta más esta idea en la que pues, somos un contacto emocional. Incluso yo siempre he votado porque esa tendría que ser una especialidad en enfermería, ¿no? Existe la tanatología, pero los pacientes o sea, no solamente hablamos de pérdidas, sino que hablamos de otros problemas mentales. Existe la enfermería psiquiátrica y de salud mental, pero siento que está más enfocada a los pacientes psiquiátricos, a los pacientes de un hospital psiquiátrico, Claro. más allá de la enfermería emocional, la enfermería que está acompañando a los pacientes. O tendría que ser una especialidad o tendría que ser una materia que nos enseñan, ¿no? Porque a mí me gusta más esta idea. Te digo, no sé si es reciente. Sí, creo que a todos nos pasó, o sea, duro desde el inicio hasta el final, o sea, no te tienes que quebrar, no tienes que pasar esto. Yo mucho tiempo estuve en las áreas de urgencias y aunque viera a la gente en el mar de lágrimas, pues yo no sentía nada. Decía, pues desgraciadamente falleció, no podemos hacer nada, pasa, ¿no? Creo que te absorbe más cuando los pacientes están hospitalizados y cuando llevas más tiempo con ellos, ¿no? Y cuando ves que a lo mejor van mejorando y otra vez baja su escala y todo, ¿no? Yo conocía a una doctora, decía, me gusta más urgencias que medicina interna. Ella era urgencióloga. En urgencias, paciente lo estabilizas. Y no lo vamos a ver si yo soy así. Y en medicina interna es día 1, baja el potasio. Día 2, sube el potasio. Día 3, baja la glucosa. Día 4, fallece. Sí, incluso es verlos deteriorarse. La medicina interna para mí es muy difícil por mí, ¿eh? O sea, emocionalmente es muy difícil. Entonces decía, prefiero urgencias. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros decimos lo mismo, ¿no? Y cuando nos toca ahí o cuando nos toca con un equipo que son muy afectivos con los pacientes, dices, chispas, ¿no? Entonces es donde dices, ay, pues como que sí te intervienes más, ¿no? Y yo te digo de la compañera que le dio el abrazo a la paciente, su esposo es médico y la regañó. No te tienes que involucrar tanto con los pacientes, que no sé qué. Dice, pero es que fue mi reacción. Es que al verla deshecha, sí, que pierde a su marido y ahí te vas a lo que dejan ahí, ¿no? Y que ya te tienes que meter más, como dices, que era ella, el esposo y 2 hijos que había dejado, ¿no? Pequeños. Entonces dices, ay, todo lo que se le viene a la mamá y lo que tiene que hacer, ¿no? no puedes no ser empático, ¿sabes? Exacto. O sea, ¿dónde está la línea? Que yo estoy de acuerdo.
con el esposo. O sea, si el esposo le dijo, oye, no te tienes que involucrar tanto con los pacientes, yo estoy de acuerdo con él. Ciertamente, porque si yo me involucro de más con los pacientes, se convierte en un problema que yo voy a cargar a lo largo de lo que resta del día y me voy a ir a mi casa sufriendo, llorando y sintiéndome mal porque el familiar, perdón, porque el paciente murió. Pero ¿dónde está la línea? Creo que eso es lo que nos tendrían que enseñar en esta materia de la enfermería, no sé cómo le llamarían, de apoyo emocional o no sé, ¿no? Pero justo para enseñarnos dónde está la línea del involucramiento, porque tampoco puedo perder empatía. Es decir, si yo veo esta situación, si conozco la historia, porque la mayoría de las veces en un paciente crónico degenerativo, donde yo conozco su historia de vida, he leído su expediente, he visto la familia que viene a visitarlo, he platicado con él, pues conozco su historia, ¿no? Entonces sé lo que va a pasar cuando él muera, sé lo que va a pasar cuando él se vaya. Claro. Entonces no puedo como perder empatía, ¿no? Con este tema. Entonces, no sé, yo creo que ahí nos hace falta como algo que nos enseñe, porque yo estoy más a favor de esta idea del apoyo. Decía una compañera que ella es psicóloga, ya no está con nosotros porque ya se fue a su área de psicología, ella era auxiliar de enfermería. Decía, en el momento en el que llegas y le dices, ¿cómo se encuentra? Ya tuviste contacto con él. Claro. Y ya tuviste un contacto espiritual, emocional con el paciente. Y hay quienes te van a platicar una gama de cosas y hay quienes van a ser de lleno, ¿no? Bien. Y nada más. Pero hay muchos que se sienten mal emocionalmente. Y tú estás ahí y los vas a escuchar y se dejan ir. Y ella le decía, yo creo que sí necesitarían ustedes como personal de enfermería tener un estudio para poder saber canalizar esa situación. Uh-huh. Porque sí, hay personas que se lo llevan, ¿no? Yo casi sí he tratado de no llevármelo. Uh-huh. Dejarlo ahí, solo es, y de experiencias, y para poder platicar, hasta ahí. Pero sin embargo, que te tenga mal emocionalmente a ti como profesional, creo que esa es la línea en la que comentamos que no debemos estar. Hay quienes sí dicen, es que porque se murió, es que porque el otro y porque aquello, ¿no? Tengo otro compañero ahí que les dice de un paciente de traqueostomía, y ¿cómo se llama? No se llama Jorge, se llama Don Traqueos. Y llega con él, le dice, ¿qué pasó, Don Traqueos? Y el señor le da risa, ¿no? Y es su forma de expresarse. Claro. Y otro paciente te digo, ay, ¿qué pasó, Don Amarillo? Y el señor sabe que está así, ¿no? Así como que no los haces estar en un área tan formal. Claro. Los haces un poco más ameno. Digo, de por sí dicen muchos, ¿no? Ya la patología los está tratando mal. Y si uno llega de una manera impositiva a tratarlos mal, pues no los vas a ayudar en ningún aspecto. De hecho, yo conocí a una enfermera que conocía la religión del paciente o la investigaba. Y cuando el paciente pues era vencido por su enfermedad y perdía la vida, a la hora de amortajarlos, hacía el ritual de la religión que el paciente practicaba. O sea, si el paciente era cristiano, ella investigaba qué era lo que los cristianos creen cuando el paciente muere. Si es católico, si es judío, si es... Porque era un hospital privado donde se atienden a muchas, ¿no? Había judíos, había... creo que musulmanes, había muchas opciones de religión. Y entonces, si a ella se le murió un paciente a la hora que lo estaba amortajando, ya ves que pues, tenemos mucho tiempo, ¿no? En el momento en el que estamos amortajando, ya sabía cuáles eran los elementos importantes y si podía hacer una oración de lo que el paciente creía, lo hacía. Y eso a mí me parecía increíble. O sea, cuando yo supe esa historia, a mí me parecía increíble porque, claro, cuando nos tomamos el tiempo, ¿no? De no ponerle sangre a un paciente que no, por sus creencias, no lo puede recibir. De ahí en fuera no nos preocupamos tanto por las creencias de los pacientes para poder atenderlos, ¿no? Entonces a mí me parecía magnífico. Y así hay varias alternativas que creo yo que esta materia podía incluir. ¿Me explico? Creo que esta materia podría decir, oigan, vamos a respetar las creencias de los pacientes, vamos a darnos el tiempo de hacer, porque cada vez yo, no sé si soy yo otra vez, no sé si soy yo, pero creo que cada vez somos más espirituales y sobre todo en el tema del COVID, que estuvimos mucho tiempo encerrados, cada vez somos más espirituales. Deja tú de lo religioso, ¿no? Cada quien en su propia religión y con su propia creencia, pero creo que cada vez somos más espirituales. Entonces creo que es algo en lo que nos tenemos que detener
para brindarle también ese apoyo espiritual al paciente, ¿no? Porque al final la enfermería se encarga de muchas cosas durante la atención del paciente y por supuesto su parte espiritual también es una de ellas y es importante. Es que yo creo que es para, repito, puede ser más amena su estancia dentro de un hospital si nosotros tenemos ese contacto, ¿no? Claro. Es ser más de su forma espiritual y ayudarlo a su proceso de recuperación. Yo siempre me quedo con eso de que nosotros los pacientes nos sentimos abandonados aquí, en un hospital. ¿Sí? Y si el personal no me explica, primero, yo ahorita en el piso de cirugía general veo, todos llegan con miedo, porque es un procedimiento quirúrgico. El temor, el estar solos, si tienen un dispositivo, un drenaje, si se pueden mover o no, o qué es lo que pueden hacer. Y si nosotros no les brindamos ese apoyo, tanto emocional o espiritual, o escucharlos, o atenderlos de una mejor manera, es como si estuvieran olvidados. Y de nada sirve que pasemos 20 medicamentos si nosotros no los ayudamos a recuperarse física, emocional, espiritualmente, ¿no? Claro. Entonces, como dices, hay personas que se dedican e investigan un poco más, y eso que comentas tú de que cuál era el ritual para despedir a las personas cuando fallecían, está muy cool, está muy bien, o sea, tenía la atención excelente hacia sus pacientes. Sí, a mí eso. Y así, así hay muchas enfermeras que Claro. me gustaría algún día tener aquí sentadas. Si ustedes conocen la historia de alguna enfermera o algún enfermero que tiene estas historias, que tiene estas... yo creo que todos tenemos historias. La verdad es que no conozco una enfermera o un enfermero que no tenga historias como estas así importantes, como la que tú nos contaste del COVID, como lo que tú has vivido. Porque todos vivimos de manera diferente, tenemos creencias diferentes y a veces implementamos cosas en nuestra práctica de manera diferente, ¿no? Yo conozco compañeros y compañeras quirúrgicas que ni de pedos van y se presentan con el paciente. Difícilmente un paciente conoce a su enfermero quirúrgico. Es algo parte de mi ritual que yo no me perdono. Yo sí tengo que ir a presentarme y decirle, yo voy a instrumentar su cirugía y vamos a estar ahí cuando usted lo necesite, Claro. ¿no? Como para darle un poco como de seguridad de vamos a ver tantas personas. Si se puede en equipo, mejor. O sea, si es el cirujano, el anestesiólogo y yo juntos, lo hago, ¿no? Claro. Pero si no, yo voy solo y me presento. Entonces, cada quien tiene ciertas cosas que va implementando que deberíamos de unificar un poco, pero que todos vamos implementando. Entonces, si ustedes conocen a alguien, pues etiqueten a la persona para que la invitemos y venga y nos cuente sus diversas historias, ¿no?